buenas, bienvenidos a este video donde vamos a resolver este tipo de ítems para el tema de funciones, donde tenemos que tener claro o tenemos que considerar pues algunas cosas, conceptos importantes. Por acá nos definen una función, nos dan el dominio y el ámbito. Recordemos que por acá tenemos que tener pues un conjunto o un intervalo que nos diga pues los valores en donde se define la función, y por acá tenemos el criterio de la función. Entonces, precisamente antes de continuar con el ejercicio, vamos a recordar por acá lo que son los conjuntos e intervalos. ¿Cuál es la diferencia entre un conjunto y un intervalo? Entonces vamos a considerar el conjunto A, que tiene al 0, 4, 5 y 7, y el intervalo P, que va de 0 al 7. Entonces, si tenemos un conjunto A, simple y sencillamente pues tenemos que considerar los elementos del conjunto. Los conjuntos aparecen representados por llaves, y este es un conjunto que posee únicamente estos 4 elementos, los cuales son 0, 4, 5 y 7. Es decir, cuando tenemos un conjunto encerrado con las llaves, simplemente tenemos que considerar esos valores, a diferencia del intervalo. El intervalo es diferente. Entonces por acá tenemos el conjunto A representado gráficamente. Si tomamos los valores sobre la recta, el conjunto A estaría representado únicamente por los puntos que pueden ver acá, 0, 4, 5 y 7. Ahora el intervalo P, que es de 0 a 7, los intervalos se representan con corchetes, pueden ser cerrados o abiertos, y este conjunto hace referencia a cualquier número entre el 0 y el 7, es decir, cualquier número real como el 0.5. Y si lo vemos gráficamente, pues podemos observar que el 0,7 contiene al 0, al 4, al 5 y al 7 como elementos del intervalo, pero también a cualquier punto sobre el intervalo. Por eso toda la línea azul que está sobre la recta es el intervalo 0,7. Cualquier número que tomemos por acá dentro de este intervalo pertenece a P. Y por ejemplo el 0,5 que estaría ubicado por acá. Entonces, teniendo eso claro, podemos trabajar los ejercicios sin problemas. Esta aclaración lo hago porque pues básicamente dentro de los ítems pues pueden aparecer intervalos o conjuntos en esta parte. Entonces por acá pues simplemente vamos a plantear la pregunta. Nos están preguntando si estos son elementos del dominio, es decir, si son elementos que pertenecen acá a D. Entonces tenemos que tener claro que el 0 pertenece al ámbito, importantísimo. Y para el 0, ¿cuáles son los elementos del dominio que me satisfacen la correspondencia? Es decir, ¿qué valor puedo encontrar en D que al evaluarlo en la función me dé como resultado 0? Entonces, aclaremos el concepto de función. Entonces, si tenemos una función que va de D al conjunto 0, pues tendremos el dominio y tendríamos el ámbito. Entonces tienen que existir valores, es decir, x preimágenes, que al ser evaluadas dentro de la función me dé como imagen 0. En realidad suena un poco complicado, pero es sencillo. Cuando lo vayamos a hacer, pues simplemente tenemos que utilizar bien la calculadora para obtener los resultados. Entonces, ¿qué valor de x me relaciona a 0 bajo este criterio de la función? Entonces, tomamos el criterio. Esto es lo que el estudiante tiene que hacer. Vamos a tomar el criterio de la función, y como necesitamos encontrar un elemento del dominio, significa que estamos buscando un elemento que está en este conjunto, es decir, un valor x. Es decir, que estos elementos que están acá, el 0, el menos 2, el menos 2 y 2, pues tendrían que representar el valor x. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir a esta x por estos elementos que están acá, y como resultado nos tiene que dar 0, porque es la correspondencia que estamos buscando. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar este criterio y vamos a hacer lo siguiente. Si x es igual a 0, pues obtendríamos esto. Cuando escribimos esto, lo podemos hacer de dos formas en la calculadora. Podemos simplemente
escribirlo tal y como está acá el criterio, o podemos escribirlo de esta manera. Yo prefiero escribirlo como está acá con el criterio. Escribimos x al cuadrado menos 4 y sobre x. Una vez que tenemos el criterio escrito de esta forma, podemos probar o evaluar el 0. Pues simplemente vamos a dar calcular cuando x vale 0 y le damos igual, y así nos da que es un error matemático. Bueno, esto lo calculadora lo da como error porque el 0 indefine acá la función. Entonces si tenemos un x o una variable acá, pues de esta manera sola, por decirlo de alguna forma, pues no puede tomar nunca el valor de 0. Pues con eso prácticamente podríamos cancelar esta proposición y podríamos cancelar esta, pero vamos a probar los valores para comprobar las proposiciones. Entonces esto que está por acá, ¿ok?, nos da que no tiene pues no tiene imagen, por lo tanto el 0 no pertenece, y la tercera proposición también la podemos cancelar. De esta manera podemos ahora comprobar para menos 2 haciendo exactamente lo mismo. Tomamos el menos 2 y lo vamos a evaluar en la función. En este mismo criterio que ya tenemos escrito, vamos simplemente a calcular en menos 2 y le damos igual. Al evaluar menos 2 en la función nos da como resultado 0. Entonces pues acá tenemos menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 0. Entonces comprobamos que esto que está acá es igual a 0. Por lo tanto, pues esta proposición, el menos 2, es el valor del dominio que me satisface esta correspondencia. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. En el siguiente ejemplo tenemos un ejercicio similar al que resolvimos anteriormente, y de la misma forma pues tenemos por acá la función que está definida de el conjunto que contiene el 0. Aquí puede venir cualquier valor numérico, o podrían venir varios valores, o podría venir un intervalo, y lo que tendríamos que probar es que los elementos del dominio evaluados en el criterio pues nos satisfacen o nos dan la correspondencia que nos están estableciendo. Pero bueno, en este caso solamente tenemos el 0 y vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces tenemos que el 0 es elemento del ámbito, y para el 0 es que tenemos que encontrar los elementos que satisfagan la correspondencia, ¿ok? Entonces tomamos el criterio de la función y los posibles valores son menos 2 y 2. Entonces para elementos del dominio, es decir, para los x igual a menos 2, vamos a sustituir y vamos a probar en la calculadora, ¿ok? Entonces vamos a reescribir el criterio de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 sobre x menos 2, y vamos igual a calcular cuando x vale menos 2. Entonces le ponemos menos 2 igual me da 0. Entonces para x igual a menos 2 da 0, es decir, el menos 2 satisface la correspondencia. Entonces el menos 2 es un elemento que está en el dominio, ¿okay?, porque me da la igualdad. Ahora vamos a probar con el 2. ¿Okay? Vamos a decir si x es igual a 2, f de 2, es decir, sustituimos en lugar de la x, ponemos 2 y por acá sustituimos las x, y nuevamente ya tenemos el criterio escrito por acá. Entonces simplemente le decimos calcular en 2 igual nos da error matemático. ¿Por qué? Porque bueno, cuando x vale 2, 2 menos 2 es 0, y por acá se indefine.
entonces pues no es en este caso solución al ejercicio. Como se indefine el 2, pues el 2 no pertenece. Quitamos estos dos y la respuesta correcta sería la opción 2. Sin embargo, pues en este ejemplo que está por acá, nosotros podríamos simplificar y podríamos obtener esto que está por acá. Si simplificamos usando diferencia de cuadrados y tachamos este con este, pues entonces nos quedaría x más 2. Y si x más 2 tomara el valor de 2, pues esto que está por acá sería 4. Sin embargo, o sea, aún si no se indefiniera la función, pues seguiría siendo el 4 la imagen de 2, o sea, no sería 0. Y recuerden que estamos buscando un valor que en este caso nos dé como imagen 0. O sea, le estamos buscando un elemento del dominio que tenga como imagen 0. Igualmente esto generalmente no se hace en este tipo de ítems. Entonces esta parte de por acá, esta simplificación, simplemente es para aclarar, pero no cuenta realmente para este ejercicio. Basta solamente probar con la calculadora para obtener la respuesta. Para concluir con este tercer ejemplo tenemos pues el criterio de la función varía con una x acá en el denominador y en el numerador, y tenemos el dominio del ámbito que es igual que los ejemplos anteriores. Entonces simplemente vamos a buscar la correspondencia haciendo exactamente el mismo procedimiento. ¿Ok? Tomamos el criterio y vamos a evaluar los elementos del dominio, que en este caso son 1 y menos 1. Vamos a sustituir y con la calculadora vamos a comprobar haciendo simplemente el cálculo. Calcular cuando x es igual a 1 y nos da como resultado 0. Entonces en este caso un x igual a 1 pertenece al dominio, está contenido en el dominio este conjunto. Habría que probar ahora si el menos 1 también satisface. Entonces cuando x es igual a menos 1 hacemos esto, sustituimos el valor en el criterio de la función, pero para efectos nuestros en la calculadora vamos a escribir el criterio y vamos a calcular nuevamente ahora x igual a menos 1, le damos igual y me da menos 2. Por lo tanto, x igual a menos 2 no satisface esta correspondencia, que tiene que ser 0. Entonces x igual a menos 1 no está contenido en el dominio. Por tanto, la opción correcta es la opción B, únicamente la proposición 2. Entonces por acá es importante que tomemos en cuenta lo que son los conceptos de dominio y ámbito que se van a aplicar en otros ejercicios más adelante. Siendo esto todo por hoy, me despido, hasta la próxima.